Cuando levantaban los ojos hacia el infinito, podían percibir a otras humanidades planetarias. Los planetas del espacio eran visibles para los antiguos, en forma distinta, pues veían el aura de los planetas y también podían percibir a los genios planetarios. Pero cuando la consciencia humana quedó enfrascada dentro de todos esos yoes o agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el yo mismo, el ego, entonces la conciencia se durmió. Ahora se procesa en virtud de su propio embotellamiento. En tiempo de la Lemuria, cualquier persona podía ver, por lo menos, la mitad de un Oltapannas. Un Oltapannas equivale a 5,5 millones de tonalidades del color. Cuando la consciencia quedó metida entre el ego, los sentidos se degeneraron. En la Atlántida ya tan solo se podía percibir 1/3 de las tonalidades del color, y ahora, apenas si se perciben los 7 colores del espectro solar y unas pocas tonalidades. 67 Semael Aun Weor. El quinto evangelio. 005 El conocimiento de sí mismo. Las gentes de Lemuria eran diferentes. Para ellos las montañas tenían alta vida espiritual. Los ríos, para ellos, eran el cuerpo de los dioses. La tierra entera era perceptible para ellos como un gran organismo viviente. Era otro tipo de gentes, diferentes, distintos. Ahora, desgraciadamente, la humanidad ha involucionado atrozmente. Por estos tiempos la humanidad está, pues, en estado de caducidad. Si no nos preocupamos nosotros por autodescubrirnos, por conocernos mejor, continuaremos con la consciencia dormida, metida entre todos los yoes que llevamos en nuestro interior. Los psicólogos, normalmente, creen que tenemos un solo yo, y nada más. En Gnosis se piensa diferente. En Gnosis sabemos que la ira es un yo, que la codicia es otro yo, que la lujuria es otro yo, que la envidia es otro yo, que el orgullo es otro yo, que la gula es otro yo, etcétera, etcétera, etcétera. Virgilio, el poeta de Mantua, el autor de la Eneida, decía que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos nosotros a contar nuestros defectos, a enumerar nuestros defectos cabalmente, son tantos. ¿Y dónde vamos a descubrirlos? Solamente en el terreno de la vida práctica se hace posible el autodescubrimiento. Cualquier escena callejera es suficiente para saber cuántos yoes entraron en actividad. Cualquier yo que entre en acción, hay necesidad de trabajarlo para comprenderlo y desintegrarlo. Solo por ese camino se hace posible liberar la conciencia. Solo por ese camino se hace posible el despertar. A nosotros nos debe interesar, primero que todo, el despertar, porque mientras continuemos así como estamos, dormidos, ¿qué podemos saber de los misterios de la vida y de la muerte? ¿Qué podemos saber de lo real, de la verdad? Para poder uno llegar a conocer a fondo los misterios de la vida y de la muerte, se necesita, indispensablemente, despertar. Es posible despertar si uno se lo propone. Mas no es posible despertar si la conciencia continúa embotellada entre todos esos yoes. Vivimos dentro de un mecanismo bastante complicado. La vida se ha vuelto profundamente mecanicista, en un 100%. La ley de recurrencia es terrible, todo se repite. La vida podríamos compararla a una rueda que está girando incesantemente sobre sí misma. Pasan los acontecimientos una y otra vez, siempre repitiéndose. En realidad de verdad, nunca hay una solución final para los problemas. Cada cual carga problemas, pero la solución final en realidad de verdad no existe, y si hubiera una solución final para los problemas que uno tiene en la vida, esto significaría que la vida no sería vida, sino muerte. Así pues, la solución final no se conoce. Gira la rueda de la vida, siempre pasando los mismos acontecimientos, repitiéndolos en forma más o menos modificada, más o menos alta o baja, pero repitiéndolos. Llegar a la solución final, impedir que la repetición de eventos o circunstancias prosiga, es algo más que imposible. Entonces, lo único que tenemos nosotros es que aprender a saber cómo vamos a reaccionar ante las distintas circunstancias de la vida. Si siempre reaccionamos de la misma forma, si siempre reaccionamos con violencia, si siempre reaccionamos con lujuria, si siempre reaccionamos con codicia ante los hechos diversos que se repiten una y otra vez en cada existencia humana, no cambiaríamos nunca, porque los acontecimientos que ustedes están viviendo actualmente, ya los vivieron en la pasada existencia. Esto significa que, por ejemplo, si ahora están ustedes sentados escuchándome, en la pasada existencia también estuvieron sentados escuchándome. No estaban aquí mismo, en esta casa, pero sí en cualquier lugar de la ciudad.
Así también, en la antepasada estuvieron sentados escuchándome, 68 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 005 El conocimiento de sí mismo en la tras antepasada estuvieron también sentados escuchándome y yo estuve hablándoles a ustedes. Es decir, siempre esta rueda de la vida está girando y los acontecimientos van pasando, siempre son los mismos. Así pues, es imposible impedir que los acontecimientos dejen de repetirse. Lo único que podemos hacer es cambiar nuestra actitud hacia los acontecimientos de la vida. Si nosotros aprendemos a no reaccionar ante ningún impacto proveniente del mundo exterior, si aprendemos a ser serenos, impasibles, entonces sucederá que podremos evadir, o podremos evitar que los acontecimientos produzcan en nosotros los mismos resultados. Supongamos vamos a ver, por ejemplo, en una pasada existencia estuve platicando aquí, con nuestro hermano gnóstico, con el Dr. sobre un acontecimiento que cité en mi libro titulado El misterio del áureo florecer. Hablábamos de aquella existencia en la cual me llamé yo Juan Conrado III Gran Señor de la provincia de Granada, en la antigua España, en la época de la Inquisición, cuando el inquisidor Torquemada hacía desastres en toda Europa, quemaba viva a la gente en la hoguera. Ciertamente, había yo llegado a él con el propósito de pedir una amonestación cristiana para alguien. Tratábase de un conde que me zahería constantemente con sus palabras, que hacía mofa de mí, etc. En aquella época andaba yo de bodhisattva caído y por cierto que no era una mansa oveja. El ego estaba bien revivo, pero quería evitar un nuevo duelo, no por temor, sino porque ya estaba cansado de tantos duelos, pues tenía fama de ser un gran espadachín, claro. Me llegué muy temprano ante las puertas del Palacio de la Inquisición. Un fraile ahí, un monje azul que contestaba a la puerta, me dice: «Qué milagro de verle a usted, señor marqués, por aquí». «Muchas gracias, su reverencia, vengo a solicitar una audiencia con el señor inquisidor, monseñor Tomás de Torquemada». «Imposible», dijo, «hoy hay muchas visitas. Sin embargo, voy a tratar de conseguir para usted la audiencia». «Muchas gracias, su reverencia», le dije por adaptarme, naturalmente, a todos los convenios de aquella época. En realidad de verdad tenía que adaptarse uno, o de lo contrario se le ponía la cosa grave. En todo caso, el monje aquel desapareció como por encanto. Y aguardé pacientemente que regresara. Al fin regresó. Ya de regreso, me dice: «Está conseguida para usted la audiencia, señor marqués. Puede pasar». Pasé, atravesé un patio y llegué a un gran salón que estaba en tinieblas. Pasé a otro salón que estaba también en profundas tinieblas y por último a un tercer salón, ese estaba iluminado por una lámpara. La lámpara se hallaba colocada sobre una mesa. Ante la mesa estaba sentado el inquisidor, don Tomás de Torquemada. Nada menos que el gran inquisidor. Un ser, pues cruel. Sobre su pecho caía una gran cruz. Se encontraba en un estado aparentemente beatífico, con las manos puestas sobre el pecho. Al verme, yo también, no hice más que saludarle con todas las reverencias de las épocas. Me dijo 69 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 005 El conocimiento de sí mismo. Siéntese usted, señor marqués. ¿Qué lo trae a usted por aquí? Entonces le dije: «Vengo a solicitar una amonestación cristiana para el conde don fulano de tal y tal con 50.000 nombres y apellidos, que lanza sus sátiras contra mí, mofas, burlas y no tengo ganas de otro duelo más. Quiero evitar un nuevo duelo». «Oh, no se preocupe usted, señor marqués», me respondió. «Ya tenemos muchas quejas contra ese condesito, aquí en la casa inquisitorial. Vamos a hacerlo aprehender, le llevaremos a la torre del martirio, le meteremos los pies entre carbones encendidos, para quemarle bien los pies, para que sufra. Le levantaremos las uñas de las manos, y le echaremos plomo derretido en las uñas, lo torturaremos, y después, lo llevaremos a la plaza pública y lo quemaremos en la hoguera». Bueno, yo no había pensado ir tan lejos. Únicamente iba a pedir una amonestación cristiana. Claro, quedé perplejo al escuchar a Torquemada hablando en esa forma, con las manos puestas sobre el pecho, en una actitud beatífica. Aquello me causó horror. No pude menos que manifestar mi descontento, tuve que decirle: «Usted es un perverso. Yo no he venido a pedirle que queme vivo a nadie, ni que venga usted a torturar a nadie. Únicamente he venido a pedirle una amonestación cristiana, y eso es todo. Ahora se dará cuenta usted porque no estoy de acuerdo con su secta».
Y en fin, pronuncié otras tantas palabras, lancé algunos tantos gritos que por ahora me reservo en un lenguaje un poquito altisonante, motivo más que suficiente como para que aquel alto dignatario de la Inquisición dijera: ¿con qué esas tenemos, señor marqués? Hizo sonar una campana y apareció un grupo de caballeros, armados hasta los dientes. Se puso de pie aquel caballero del Santo Oficio, se levantó airoso y ordenó a los caballeros aquellos diciendo: «Prended a este hombre». «Un momento, caballeros», les dije, «recordad las reglas de la caballería». Porque en aquella época las reglas de la caballería eran respetables y respetabilísimas por todo el mundo. «Dadme una espada», le dije al estilo, pues, gachupín. Estaba metido entre gachupines, claro, y me batiré con cada uno de vosotros. Era ni más ni menos que un gachupín hablante. Nos encontrábamos reencarnados en plena Edad Media. Bueno, en plena Edad Media, en épocas de Torquemada. Un caballero me entrega la espada, me da la espada, yo la recibo. Luego da un paso hacia atrás y me dice: «En guardia». Le respondí: «Siempre estoy». Y nos trábamos en dura lid. No se oían sino los golpes de las espadas. Parecía que esas espadas, al golpearse unas contra otras, lanzaran chispas. Aquel caballero era muy hábil en la esgrima, pues manejaba las armas a la maravilla. Yo tampoco era una mansa oveja, claro está que no. Total, que el duelo fue muy grave. Solo me faltaba hacer uso de mi mejor estocada para salir victorioso, pero los otros caballeros que estaban viendo el asunto, se dieron cuenta que su compañero iba derecho al panteón, y claro que me cayeron en pandilla y me atacaron con una furia terrible, y eran muchos. Me defendí como pude, saltaba sobre las mesas, utilizaba los muebles como escudo. En fin, hice maravillas para tratar de sobrevivir, para defenderme, mas llegó un momento en que el brazo derecho se cansó, ya no podía con el peso de la espada, y dije 70 Samael a un Weor. El quinto Evangelio. 005 El conocimiento de sí mismo. Han ganado ustedes por sorpresa, porque me han caído en pandilla, eso no es de caballeros. Y si queréis la espada, aquí está. Cuando el señor inquisidor dijo: «A la hoguera». Y en fin, no fue difícil quemarme vivo. Allí tenían un poco de leña, al pie de un poste de acero. Me encadenaron a aquel poste, prendieron fuego a la leña, y a los pocos segundos estaba yo allí ardiendo, como tea encendida. Sentí gran dolor en las carnes, veía como mi cuerpo físico se quemaba, hasta quedar reducido todo a cenizas. Quise dar un paso intencionalmente, a ver qué sucedía, pero lo que ocurrió fue, que antes de dar el paso, sentí que aquel dolor supremo se convertía en felicidad. Entendí que más allá del dolor, mucho más allá del dolor, existe la felicidad. Que el dolor humano, por muy grave que sea, tiene un límite. Una lluvia bienhechora comenzó a caer sobre mi cabeza. Sentí que me aliviaba, di un paso y vi que podía dar otro. Total, salí de aquel palacio caminando despacito, despacito, y era que ya había desencarnado. Aquel cuerpo físico pereció, pues, en la hoguera de la Inquisición. Hoy, por ejemplo, al repetirse un evento de esos en mi vida, estoy seguro que ya no iría a una hoguera, ni a un paredón, ni algo por el estilo. ¿Por qué? Porque al no tener ya esos yoes de la ira, de la impaciencia, escucharía al inquisidor serenamente, impasiblemente. Comprendería el estado en que se encuentra, guardaría un silencio total, ninguna reacción saldría de mí. Como resultado, no pasaría nada, eso es claro. Podría salir tranquilo, sin problemas. De manera que los problemas, en realidad de verdad, los forma el ego. Si en aquella ocasión yo no hubiera reaccionado en esa forma contra el Santo Oficio, como así le llamaban, contra la Inquisición, contra el monje azul, etcétera, 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 pues es obvio que no habría desencarnado en esa ciudad. Esto no significa cobardía, sino sencillamente, habría permanecido sereno, impasible. Luego habría dado la espalda y me habría retirado sin problemas. Solo quedaría un punto en discusión: el condesito aquel habría sido aprehendido y quemado vivo en la hoguera y se me podría echar la culpa a mí, ¿no? Pues, habría tenido el valor de ir a informarle eso al conde, aunque aquel conde se hubiera llenado de tremenda ira contra mí y le habría salvado su existencia, tal vez hasta el hombre hubiera quedado agradecido, es decir, circunstancias tan fatales no habrían sucedido si el ego hubiera sido desintegrado. Desgraciadamente, tenía un ego muy desarrollado y esos son los problemas que se forma el ego. Cuando uno no tiene ego, esos problemas no se suceden.
Puede que las circunstancias se repitan, pero ya no suceden, ya no vienen esos problemas.